Tengan muy buenas tardes, apreciados participantes. Vamos a grabar la segunda actividad en relación al derecho constitucional internacional. La primera actividad que ustedes recordarán, se envió un trabajo compuesto mínimo de 6 cuartillas para que pudieran tener, instalar en la página y creo que ya está por allí. Pues vamos a dar la segunda actividad, la cual tiene como complemento 6 cuartillas también y debe de ser entregada el día 5 de mayo, de más tarde a las 10 p.m. está la actividad instalada. Y la tercera actividad va a tratar de un video que la deben entregar para el día 7 de mayo. Estas actividades hoy las estamos dando asincrónicas, tomando en cuenta que hemos tenido ciertos problemas de fluido eléctrico y se están haciendo, hoy por lo menos vamos a instalar las dos actividades. La segunda actividad para que ustedes tengan opción de ver en la plataforma y la tercera actividad. Entonces vamos a dar inicio a la segunda actividad. La primera actividad de la semana, pues la de estos días pasados, hablamos sobre una cantidad de tópicos y hablamos sobre la creación del derecho constitucional internacional, hablamos de los tratados que han surgido, hablamos del tratado del siglo XVII, hablamos del convenio del Barón de Montesquieu, hablamos sobre la implementación de la norma constitucional internacional por la de San Francisco, hablamos de una cantidad de tratados, hablamos sobre Mesopotamia, Humán, hablamos de varios tratados. Eso ya fue materia pasada que ustedes tenían que matar el trabajo. Hoy tenemos la segunda actividad y entonces pues vamos a dar inicio a ella. La Constitución Nacional es la ley suprema de un Estado, superior a todas las demás y que debe ser respetada. La Constitución propia como tal tiene sus derechos y sus garantías y sus deberes que tiene todo connacional, ya sea para todos aquellos que habiten dentro de un país, siendo connacionales, o personas que legalmente estén dentro de ese territorio o que inclusive no estando legalmente y que entraron de una manera diferente, pues tienen que adherirse al cumplimiento de las normas establecidas y de los parámetros dentro de las normas constitucionales. No escapando, por supuesto, los derechos también que tiene que tener la persona de lo que es el complemento de lo que está establecido a través del derecho constitucional con su nacimiento en el año de 1948, perdón, 1945, el 26 de junio, cuando se creó la Constitución Internacional, por San Francisco de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso tendríamos que hablar que el constitucionalismo del derecho internacional es la doctrina legal internacional, particularmente la doctrina comercial está preocupada por cuestiones netamente constitucionales. Sin embargo, ni los textos, ni los textos, ni la práctica sugieren que sea una entidad constitucional. La separación entre la literatura académica y la práctica es desconcertante, por lo que los académicos debatirían las características constitucionales, aunque el término se usa en diferentes maneras. Las principales cuentas constitucionales comparten el impulso de canalizar o binalizar la política comercial mundial. ¿Por qué digo esto de la política comercial mundial? Porque la política comercial mundial, si es bien cierto que está establecido dentro del derecho internacional, dentro de los tratados internacionales, y que cumplirse a través de las normas constitucionales, escapa un poco de aquellos lineamientos porque hay otros intereses allí internos que más que todo no son intereses netamente de punto de vista constitucional, sino desde la vista empresarial, de que es del sector económico, que es el desarrollo económico, por supuesto, contemplando las normas constitucionales y que sean negociaciones lícitas para llevarse a cabo entre las personas.
Pero el derecho tal como el derecho comercial eh, se regula a través de la norma constitucional. Y es así como estamos en presencia de algunas actividades que se desarrollan a través del derecho internacional privado, que es el que hacen las personas, los individuos, o se hace a través de las diversas instituciones jurídicas y que se hablan de tratados y negocios internacionales enmarcados entre las normas constitucionales internacionales, como son los intercambios comerciales que pueden existir. Cuando hablamos de ello, me gustaría poner en presencia de ustedes un ejemplo. Hablaríamos del marketing de una franquicia, que son el derecho comercial. Una franquicia X puede tener su ramificación en otro país y se hace a través de un representante nacional que compre los derechos de representar esa franquicia dentro de determinado país y cumpliendo las normativas vigentes, tanto comerciales, tanto de importación y exportación, y que están ceñidas dentro del marco constitucional interno. Y así como pasa a tener la representación de esas empresas transnacionales y poder distribuir el producto dentro del mercado interno bruto de un país. Y lo mismo sucede cuando esa persona de un estado quiere exportar esa franquicia que nació en otro país a otro, sucede igualmente. Y se generan obligaciones comerciales, mercantiles, y que se regulan a través de la tasa de cambio y se regulaba anteriormente en algunos países que todavía tienen la solidez económica, mercantil y bancaria por las famosas cartas de crédito que se firmaban. Entonces se hacía a través de cartas de crédito donde requería, un ejemplo, por de nuestro país, requería una carta de crédito con el banco Banesco y la presentaba en el banco X de otro país y el banco Banesco desembolsaba el dinero y pagaba allá y yo obtenía un crédito para venir aquí y yo posteriormente me quedaba pagando mi obligación al banco Banesco. De esa manera yo evitaba que me echaran un precio más alto porque estaba comprando prácticamente contado a través de un ente financiero de mi país. Pues eso se ha ido ya hoy en día mermando por cuestiones obvias que todos sabemos desde el punto de vista económico. Y ahorita nos pone también a pensar un poco la motivación de la guerra arancelaria que se está llevando a cabo y que es el comienzo de apretar cintura de parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y querer subir la parte arancelaria ante los productos que van a ingresar al Estado americano. Y que ahora también como complemento los estados que también adquieren productos directamente de Estados Unidos también quieren colocar un arancel. Sin embargo, en este paliativo, pues está tratando de llegarse a un acuerdo entre los mismos, buscando la posibilidad de que esto pues no vaya en detrimento en contra de ellos. Entonces, dicho esto, pues uno pues se pone a pensar de lo que es la relación comercial o lo que es los convenios transnacionales. Por eso cuando hablamos de las cuestiones transnacionales, no podemos avanzar si no hablamos del constitucionalismo transnacional. Este es un texto que ofrece una reflexión crítica sobre los acontecimientos constitucionales en todo el mundo desde 1989. ¿Por qué? Porque cuando se cuenta que el mundo del constitucionalismo global ha encarnado principalmente el constitucionalismo judicial legal internacional, con características centradas en los tribunales de textos legales y centradas en las élites. En este texto se argumenta que en lugar de ser puramente legal o político, la naturaleza de las constituciones y el constitucionalismo presente
un indicado conjunto de leyes políticas que van a entrecruzarse y que ha llegado el momento de que los estudiosos del derecho constitucional presenten atención a todos estos fundamentos políticos del constitucionalismo, con la rehabilitación democráticas y mejores compromisos cívicos, que los va a caracterizar el constitucionalismo democrático desarrollado desde 1989. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el constitucionalismo transnacional se apertura fronteras en la aplicación de las normas de buena convivencia y de buen desarrollo político, social y económico entre los países que pueden en determinado momento cruzarse en algunas negociaciones transnacionales y que tienen que cumplirse a través de las normas establecidas en todos esos convenios y en los convenios internos que se firmen entre los países que tengan a bien llegar a estos acuerdos. Y que no es más nada sino dar cumplimiento a todo un ordenamiento jurídico y jurisdiccional comprometido entre los estados firmantes para tal fin. Entonces vemos cómo ha ido ya avanzando y avanzando la idea para que esto funcione. Pero así como hablamos del constitucionalismo de transnaciones, también podemos hablar del constitucionalismo, que se trata del derecho musulmán. Y el constitucionalismo musulmán nos habla de la experiencia de los musulmanes en la elaboración de la Constitución y se remonta a los mediados del siglo XIX, cuando las ideas europeas sobre el constitucionalismo comenzaron a influir en la forma de reformar las políticas de los estados musulmanes. Hoy en día, los 44 países de mayoría musulmana han promulgado constituciones formales y escritas o leyes básicas que sirven como equivalentes funcionales. La mitad de estos países han promulgado constituciones que declaran explícitamente el Estado es laico y no tiene una declaración constitucional sobre la religión. Fíjate el desarrollo, ¿no? Del siglo XIX viene el constitucionalismo musulmán, que como ustedes saben muy bien está compuesto por 44 países, en su mayoría que llevan las ideologías o creencias musulmanas, y que ellos se fundamentan más que todo en el desarrollo político, social y económico basado en el Estado laico y no en el Estado sobre la religión. A la vez tiene un interés más sobre la investigación. La otra mitad tiene constitucionales que declaran que el Islam es la religión del Estado y que el derecho islámico Sharí es la fuente y el origen de todas las legislaciones nacionales. O sea, ellos toman la parte musulmana para constituir su constitución, que se llama el constitucionalismo musulmán, para ellos hacer su desarrollo económico y social. También existe el constitucionalismo ateniense. Esta entrada, por otro lado, un ejemplo importante del uso de casos antiguos para desarrollar la competencia institucional moderna. Y por otro lado, la importancia de relatar y el repaso de la literatura sobre las reformas constitucionales atenienses, como el relato magistral de 1986, para aprovechar los conocimientos de la ciencia social contemporánea. Todo lo que son tratados para aprovechar el desarrollo de las ciencias sociales contemporáneas y la parte de la literatura se denominan constitucionalismos atenienses. O sea, le van dando determinadas clasificaciones de, de constitucionalismo, ¿no? Entonces, la importancia de cómo se ha ido dividiendo el derecho constitucional internacional. También ya hablamos sobre el constitucionalismo transnacional y ahora hablaremos un poquito sobre el constitucionalismo en África. Y debemos ver lo siguiente. Varios estados africanos han aplicado reformas constitucionales democráticas y liberales durante las últimas 2 décadas. El cambio de regímenes y el fin de décadas de gobiernos autocráticos y el surgimiento de tribunales independientes son algunos de los cambios importantes producidos por estas reformas. Sin embargo, el estudio del constitucionalismo en África no ha recibido la atención académica que merece, con la notable sección de Sudáfrica,
las naciones africanas siguen estando en gran medida fuera de la corriente principal del discurso constitucional comparativo y contemporáneo. Esta entrada traza los orígenes, examina el alcance del contenido de las deficiencias y el renacimiento del constitucionalismo en África en el siglo XXI, con el telón de fondo de la historia postcolonial y de las construcciones del continente, ha entrado a identificar importantes corrientes transformando África contemporánea que surge a un amanecer nuevo y distinto en beneficio de sus conciudadanos. ¿Qué dice esto? El África pues ha sido un poco, si se quiere, bien retenido en el desarrollo político constitucional, no así Sudáfrica, que ha ido desarrollando y que ha ido desarrollando y pasa a tener mayor presencia que otros países africanos, pero sin embargo, ellos han ido adaptados también a través del desarrollo constitucional internacional y vemos cómo ya a partir de ahora es que han ido avanzando y es desde finales de la década de 1980 que África ha comenzado el recibimiento constitucional de la África contemporánea. Por eso hablamos de la África contemporánea del derecho internacional en África, desde el año de 1980 comenzó a recibir el desarrollo constitucional del derecho internacional en África y se llama constitucionalismo africano. El derecho internacional también fluye con unas costumbres, porque las costumbres fluyen también del derecho como tal, ¿no? Y sabemos que las costumbres internacionales son normas no escritas que resultan en una práctica general constante, uniforme y duradera de los sujetos de derecho internacional público, asentado por ellos como el derecho. Y las costumbres forman parte del derecho, porque hay ciertas costumbres que se convierten en servidumbre y servidumbre se convierte en ley. Entonces, eso viene siendo las mismas costumbres. Porque hay unas costumbres muy diferentes que identifican la parte autóctona y genuina de cada pueblo, pero que se respetan porque están allí como formas raíces del desarrollo cultural, político y social de cada estado. Son las costumbres. La función de la costumbre internacional, la función más relevante de la costumbre internacional es la que garantiza la capacidad evolutiva del derecho internacional. Desde sus orígenes ha ido acomodando las necesidades jurídicas sentidas por la sociedad internacional. Esa costumbre a la que regularmente las condiciones de su propia formación y eficacia nos induce, nos induce a una formación de eficacia dentro de los tratados internacionales. Durante mucho tiempo las reglas constitucionarias han sido las únicas con vocación universal. Es por ello que los primeros tratados multilaterales del siglo XIX tenían como objetivo y como método recoger los escritos, las reglas constitucionarias admitidas y sentidas y puestas de manifiesto en la materia correspondiente a las funciones de las costumbres, en la estructura normativa del ordenamiento internacional, es decir, su relación con las demás fuentes del derecho internacional público. Siempre se han respetado las costumbres porque cada quien tiene un medio ambiente que se le respeta y que toman en cuenta que es el desarrollo político genuino autóctono del pueblo. Así, cuando las partes generan o se incorporan a una nueva norma constitucional que no es compatible con otra parte del tratado, se produce una reforma tácita y eventualmente se planteará la necesidad de un nuevo tratado, pero siempre buscando respetar la costumbre del Estado firmante. Existe una independencia y el principio de igualdad de soberanía de los estados. El principal fundamento de la soberanía de los estados responde a la idea de funcionar sobre la soberanía y el conjunto de competencias atribuidas al estado como tal. Existe también la reparación del daño derivado del hecho ilícito internacional. La consecuencia normal del hecho ilícito internacional es la responsabilidad de su autor. El daño causado a un sujeto de derecho por la comisión de hecho ilícito internacional es el que debe generar el lugar y la obligación de ser reparado. O sea, pagamos las mismas costumbres que tenemos nosotros internas y allí van surgiendo las costumbres que tenemos. ¿Y cuál es la costumbre? Reparar el daño. Por ley se repara y por costumbre también nos acostumbramos a ello. Entonces, por costumbre, vamos. Recuerden que las costumbres se generan
pero existe un conjunto de normas que obligan el buen comportamiento dentro de la sociedad, respetando las costumbres, pero no saliéndose de lo normal y cayendo en lo ilícito. Esa es la función del derecho. Y el derecho internacional como tal, pues también respeta las costumbres, respeta las servidumbres, pero siempre y cuando estén enmarcados en los hechos lícitos, no ilícitos. El hecho ilícito, por supuesto, internacional causa un daño o un perjuicio y que es preciso repararlo. Pero cuando se repara, puede estar en el origen de una situación ilícita que persiste o se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, tendrá que devolver esta situación a un estado normal de legalidad, tal y como lo precisa el artículo 30 y 31 del proyecto de la Constitución de Derechos Internacionales. El derecho internacional prevé la reparación del daño causado dentro de su reglamentación y está estipulado dentro de sus propios articulados. ¿Qué daño puede consistir? O bien una lesión directa de los derechos de otro Estado, o bien un perjuicio ocasionado a un particular extranjero, aunque desde el punto de vista internacional, solo el daño sufrido por el Estado es relevante. El daño del Estado puede representar o no un perjuicio patrimonial tanto para el Estado como para un particular extranjero. ¿Qué sucede aquí en esto? Cuando el Estado es responsable de un daño patrimonial causado a un extranjero, debe repararse y le corresponderá al Estado original de donde es este extranjero hacer los respectivos reclamos a través de sus cuerpos diplomáticos para que ese extranjero que objeto de ese daño causado en ese Estado desea reparar los daños causados. Cuando se tratan de delitos de lesa humanidad y que son penados por la Corte Penal Internacional, o inclusive delitos que son llevados de la Corte de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, esta Corte impone sanciones de indemnización por daños causados en casos de algunos delitos que inclusive la pérdida de personas, pero causa la reparación de algunos daños causados y que debe ser indemnizada a los familiares de la víctima. Aparte que posteriormente también el Estado puede ser sentenciado ante la Corte Penal por los delitos de deshumanidad, son de fiel cumplimiento y de ser cancelados. El no cancelamiento de esto pues supone, si se quiere, un estado de observación porque se saldría entre los parámetros internacionales constitucionales y estaríamos en presencia de gobiernos dictatoriales que vulneran los derechos humanos de las personas y vulneran los tratados constitucionales firmados en sus respectivos momentos. Existen unas modalidades dentro del derecho constitucional que es la obligación de reparar los daños o los hechos ilícitos internacionales. Y es que la reparación no depende de una demanda o protesta por cualquier Estado y puede darse con respecto a otro Estado. En varios de ellos, o en la comunidad internacional, es un conjunto y hay tres modalidades para poder reparar ese daño causado. Ese daño causado está primero, la satisfacción. La activación es la forma adecuada de reparar de los perjuicios, no materiales o morales. Incluye una serie de prestaciones como la presentación de excusas, el castigo de los culpables, el pago de una suma simbólica e incluso la verificación por una instancia imparcial internacional de carácter ilícito del hecho correspondiente a la verdadera vulneración de los hechos causados y lesionar a la persona. Esa es la satisfacción que tiene que hacer el Estado. La otra es la restitución. La restitución es la forma más perfecta de reparar en la medida que apunta a establecer el estatus quo ante borrando las consecuencias de hecho ilícito. Es el restablecimiento de la situación que existe ante una comisión de un hecho ilícito y que está en el deber del Estado de reparar. Esto es en materia de asesinato y perjuicio, obstáculos constitucionales relativos, aunque hay otros supuestos. En estos casos puede operar el mecanismo de la compensación o reparación por equivalente que incluye la restitución de la indemnización, lo que hablamos anteriormente. Y esta indemnización como tal tiende a cubrir cuantitativamente, además de todo lo dado por equivalencia, el resarcimiento de los daños sufridos que no hayan sido reparados por el pago en efectivo. El Estado responde a esta obligación
de indemnizar en la materia en que el daño no haya sido reparado por la restitución. Hay que distinguir los daños individuales que afectan a un solo bien y los resultados o medidas que afecten a un grupo en general. Emilio Rossetti dice lo siguiente: el presente artículo constituye una primera aproximación de una preocupación personal basada en la presunción de que el sistema universitario argentino, ya sea en la organización curricular o en la predisposición de sus actores, no ha cultivado adecuadamente la relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. Es así que cada una de las referidas disciplinas tiene acogida por separado los programas de estudios y las obligaciones que debe cumplir cada Estado. ¿Por qué? Porque aquí relacionamos el derecho administrativo, y el derecho administrativo aplicado internacionalmente es el que regula la obligación del Estado como tal. Y nos salimos un poquito del tema del derecho constitucional internacional y nos damos al derecho administrativo. Entonces se pueden entablar demandas por un Estado que se considere que hubo vulnerabilidad de un derecho y que no ha habido la indemnización, ni ha habido la compensación, ni ha habido absolutamente nada en beneficio de su pueblo nacional. Entonces puede entablar demandas de tipo administrativo internacional presentadas ante la Sala Constitucional Internacional para que ese Estado sea sancionado. Así de sencillo. Y si no, puede acudir a la sala, a la Corte de Derechos Humanos, Consejo de Costa Rica, o ante la Corte Penal en los Países Bajos, en La Haya, para que también existan las respectivas sanciones a que sea objeto de determinado Estado por lo que ha sucedido. Yo creo que este tema que hemos sacado acá hoy nos trae como consecuencia poder preparar una buena exposición de unas 6 cuartillas para para el trabajo que se prestó el día 5 de mayo. Entonces, ustedes van a leer detenidamente, escuchar detenidamente esta charla, esta introducción que hice aquí con estos 30 minutos y sacar un desglose de todo lo que se tocó y dar una contestación adecuada de los puntos. Voy a anexar algo más, vamos a hablar sobre la supremacía de la Constitución, principios fundamentales. Vamos a hablar también sobre el preámbulo de la Constitución nuestra y lo vamos a hablar sobre el preámbulo de la Constitución internacional. La supremacía de la Constitución es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todos los ordenamientos jurídicos en ese país, considerada como la ley suprema de Estado y fundamentado del sistema jurídico que trae como consecuencia los derechos, las garantías y las obligaciones de cada conciudadano. Eso se establece en la norma constitucional interna de cada país. De igual manera, la Constitución internacional, el derecho constitucional internacional, prevé también el buen comportamiento de los estados, la obligación, el respeto a la soberanía, el respeto al desarrollo social, el respeto a los tratados internacionales y el respeto al derecho humanitario. Así es sencillo. Entonces, con esto, dicho esto, que tienen suficiente material allí para que ustedes puedan desarrollar la segunda página del trabajo. Ha sido un placer. Les deseo los mayores de los éxitos. En 30 minutos que hemos desarrollado este temario. Le agradezco por favor tomar nota y preparar las 6 cuartillas que tienen que enviar más tarde el día 5 de mayo. Muy buenas tardes. Feliz fin de semana.